Muy buenas noches, mis amados pastores David y Mireya Guevara. Les enviamos un saludo desde esta nuestra casa de oración acá en la ciudad de Fontana, en California. Bueno, pues damos muchas gracias a Dios, mi estimado David y Mireya, por la oportunidad que nos dan de estar con ustedes en esta noche de manera virtual. También les enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos, a toda la familia de Casa de Oración en la ciudad de Houston, allá en lugares tejanos. Sean ustedes bien bendecidos. Y bueno, en esta noche pues estamos agradecidos con Dios por este tiempo donde a través de los medios pues tenemos oportunidad de poder conectarnos con ustedes a la distancia y juntos a la vez poder conectarnos con el Señor a través de el consejo de su palabra. Qué importante y qué valioso y qué gratificante y deleitoso es que juntos podamos conectarnos con el Espíritu de la palabra para que sea Dios el que hable a nuestro corazón, edifique nuestra vida cristiana y podamos seguir adelante en esta carrera que iniciamos, la carrera de la vida cristiana, donde estamos ahí en la carrera y el anhelo y el deseo de nuestro corazón es que todos juntos lleguemos a la meta. Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás, pero me extiendo hacia lo que está adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esa es nuestra meta, que el día de mañana juntos podamos estar alabando y adorando al Señor allá en su presencia. Así que pero mientras estemos en este mundo, pues tenemos que lidiar con todas las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Este ha sido un año que todo nos cambió, todo cambió para todos, pero que dentro de todos los cambios que han surgido alrededor del mundo, pues las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros como sus hijos se han ido cumpliendo. Dios es soberano y Dios sabe por qué está sucediendo lo que está pasando alrededor del mundo. Mientras tanto, nosotros, mis hermanos, permanezcamos firmes, estables, inconmovibles, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Así que vamos pues a compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Pues creo que Dios puso en mi corazón este mensaje. Es un mensaje que yo compartí hace unos meses atrás en nuestra congregación acá en la ciudad de Fontana, en California, que es un mensaje que puede ser muy revelador para ti en este tiempo y en esta época en la que nos tocó vivir. Nos puede llamar la atención, nos puede alertar y advertir a cuidarnos de no caer en cualquier asunto de este mundo, pero que mientras estamos en este mundo podamos agradar a Dios. El título del mensaje es La puerta estrecha. Jesús habló precisamente de una puerta ancha, pero también de una puerta muy estrecha. Así que les voy a pedir, mis amados hermanos de Casa de Oración en Houston, todos los que están ahí reunidos, que juntos podamos hacer una oración. Inclina tu rostro y encomendemos este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, gracias por tu misericordia. Creemos que hasta este día tú has estado con nosotros, tú nos has guardado del peligro, de la maldad de este mundo, nos has guardado con salud, nos has dado tu bendición, tu protección divina, Señor. Y queremos seguir adelante, Señor, en el conocimiento de tu perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Así que en esta noche disponemos nuestro corazón para que tú pongas en nosotros la preciosa semilla de tu palabra y al sembrarla tú en nuestro corazón, esta pueda producir fruto y fruto abundante y fruto que permanezca, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti.
Pido por cada uno de mis hermanos que están allá en la ciudad de Houston y que en esta noche tú nos hables como siempre, tú lo haces a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿estamos listos, mis hermanos? Bueno, los que acostumbran a hacer anotaciones, anoten el título del mensaje, acérquense por ahí su Biblia para que juntos podamos escudriñarla y confirmar que todo lo que vamos a hablar con ustedes pues está claramente establecido en la palabra del Señor. El título pues es La puerta estrecha, y quiero iniciar haciendo una pregunta que desde luego no tienes que responder inmediatamente, pero es una pregunta que nos ayuda a meditar. Yo siempre lo he dicho, las preguntas son buenas, pero las respuestas son mejores porque nos ayudan a poder evaluar y poder nosotros mismos ver en dónde estamos parados, en dónde estamos fundamentados. Entonces, la pregunta es la siguiente, mis amados. Si ustedes supieran, o si tú supieras, que te quedan algunas horas o algunos días de vida, ¿qué sería lo que harías? ¿Qué sería lo que tú dijeras? Bueno, sé que me quedan unos días de vida, unas horas de vida, voy a hacer esto. Hay una historia que todos conocemos de un rey llamado Ezequías. Dice la Biblia en Isaías capítulo 38, solamente voy a leer un versículo, Isaías 38, versículo 1, no vamos a estudiar este pasaje, simplemente lo estoy tomando como una referencia respecto a la pregunta que acabo de hacer. A este hombre le llegó su momento. Al rey Ezequías, dice ahí la escritura, Isaías 38:1, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto parece como una sentencia de muerte. De hecho, así es, una sentencia de muerte. La enfermedad que estaba padeciendo el rey Ezequías, no nos dice la Biblia qué enfermedad era la que estaba padeciendo, pero lo que sí nos dice la Escritura es que vino el profeta de Dios y le dio una noticia que no es una buena noticia para muchos, aunque bueno, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque él sabía que era lo que le esperaba después de los días de estar en este mundo. Pero Dios habla aquí de una manera muy especial con el con el rey Ezequías, y le dice, ordena tu casa, ordena porque morirás y no vivirás. Bueno, lo cierto es que no siempre algunos de nosotros podemos tener la certeza de cuándo, cómo, de qué manera y a qué hora terminarán los días de nuestra vida. De lo que sí podemos tener seguridad es que un día, esto es algo que tú y yo necesitamos entender, algún día, en algún lugar, de alguna forma, en alguna hora, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, nos llegará el momento de morir. Viene a mi mente en estos momentos la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo, si lo puedo mencionar de esta manera, tuvo como el privilegio, por revelación de Dios o por las circunstancias que él estaba viviendo, de saber que pronto le llegaría el momento de partir de este mundo. Ya lo habían sentenciado a morir, pero antes de morir, él le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, si me acompañan ahí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Mire las palabras que Pablo le escribió a su hijo en la fe, repito, antes de morir. Él tenía ya la sentencia de que lo iban a, pues bueno, finalmente murió decapitado.
Entonces ya lo habían sentenciado, estaba prisionero, pero antes le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, 2 Timoteo 4:6, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. Por lo tanto, hijo en la fe, Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si tú estuvieras sentenciado a morir, como fue en este caso el apóstol Pablo y en el Antiguo Testamento, que ya leímos en Isaías 38, el rey Ezequías, tú pudieras estar satisfecho, como lo menciona Pablo, diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O todavía pudiesen haber algunas cosas ahí que todavía estás a tiempo de hacer y no las has hecho, ¿sí? Ese es el punto de reflexión al que queremos ir. Pablo tenía la convicción de que iba a recibir un galardón por causa de su fidelidad a Dios y lo expresó en el versículo 8 del capítulo 4 de su segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y escuchen lo que dice al final del versículo 8, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, hay que amar la venida del Señor y creo por lo que vemos a nuestro alrededor, según las señales que Jesús nos establece en Mateo 24, que serían las señales que veríamos antes de su segunda venida. Yo tengo la convicción que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cercana el día de hoy que el día de ayer. Y todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, pues tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón y poder clamar, como lo dice la Escritura en Apocalipsis, ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Así que, mis hermanos, la vida de todo ser humano es un ir y venir de un lado a otro, y es tan corta y es tan frágil que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. En nuestro caso particular como familia aquí en Casa de Oración Fontana, en este año pues han partido con el Señor 4 de nuestros hermanos que formaban parte de esta congregación durante este año, los diferentes meses de este año. Pues 4 de nuestros hermanos han partido con el Señor. Recientemente, hace una semana atrás, acaba de partir otro hermano con el Señor. Pero en los 4 casos, mis hermanos, yo puedo decirlo con toda convicción, nuestros hermanos estaban listos, estaban convencidos de que al terminar los días de su vida en este mundo, irían a la presencia del Señor. Y ese es justamente el punto al que queremos llegar y reflexionar en nuestra vida. Si el día de hoy tú y yo, cualquiera de nosotros, morimos, estamos plenamente convencidos que vamos a ir a gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad, porque el apóstol Santiago habló de todos aquellos que toman la vida de una manera no con mucha conciencia. Incluso hay gente el día de hoy, cristianos el día de hoy, que piensan que nunca van a morir, y algunos de ellos están jugando como a la iglesita, como al cristianito, y hay personas que no toman en cuenta que esta vida, la vida que hoy tenemos, es una vida muy frágil y muy corta. Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 13, hablando de estos que toman las situaciones de la vida de una manera muy ligera. Él escribió en Santiago 4:13 diciendo, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida?
Él nos da la respuesta ahí al final del versículo 14 cuando dice: ciertamente tu vida y mi vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante siempre en nuestro diario caminar con el Señor. Es muy importante buscar unos momentos de pausa, de quietud, de reposo para reflexionar en nuestros caminos. Y todos sabemos que en el libro de los Salmos encontramos un término que justamente habla de esta pausa, de este tiempo de reposo. Es el término hebreo Selah, que significa justamente hacer una pausa para un tiempo de reflexión y meditación acerca de nuestros caminos. Este término caminos podemos entenderlo como nuestra manera de conducirnos, el desarrollo de la madurez del carácter de Cristo en nuestra vida. Hay que reflexionar en eso, qué tanto hemos ido desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero también caminos habla de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de nuestro proceder por esta vida. Yo estoy convencido, mis hermanos, que solo hay dos formas de pasar por esta vida. Una, con sabiduría de Dios o sin ella. Solo hay dos tipos de decisiones que tú y yo podemos hacer en esta vida. O son decisiones sabias o son decisiones necias. Por lo tanto, de acuerdo a las decisiones que hagamos, pues nos vendrán dos tipos de resultados. Resultados buenos o resultados malos. Esto significa que en nuestro diario vivir también o resultaremos vencedores de las tentaciones o resultaremos vencidos, y por ello o experimentarás libertad o experimentarás esclavitud según sea el caso, ¿sí? Asimismo, en la vida, pues, de todo ser humano solo hay dos caminos, solamente hay dos caminos. Un camino que nos lleva a la vida eterna y otro camino que nos lleva a la perdición. Jesús, en uno de sus evangelios que ya vamos a leer a continuación, Él habló de dos tipos de puertas que conducen a dos diferentes caminos, que también a su vez contienen dos diferentes destinos: la perdición por un lado o la vida eterna por el otro. Casi al final de su sermón, del Sermón del Monte, es donde encontramos este pasaje donde Jesús habló de estas dos puertas, de estos dos caminos, de estos dos destinos. Si me acompañan ahí a Mateo capítulo 7, versículo 13, mire el consejo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha. Notemos que Jesús no lo está dando como una sugerencia, como una opción. No, Jesús está diciendo: entra, te conviene, entra por la puerta estrecha. ¿Por qué? Nos da la razón. Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva, escucha el destino, a la perdición. Y muchos, tristemente, muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ese es el otro destino, que lleva a la vida. Y lo triste se narra en la última parte del versículo 14 diciendo: y pocos son los que la hallan. Y aquí cabe hacer una pregunta que quizá parezca una pregunta tonta, pero ¿de cuáles eres? ¿De cuáles eres? ¿De los muchos o de los pocos? Yo espero que seas de los pocos que han entrado por esa puerta estrecha, que están caminando por el camino angosto, y al caminar por ese camino angosto, escucha, estarás yendo hacia la vida eterna, hacia una vida donde nos espera alabanza, donde nos espera ahí poder
poder ver a nuestro Creador, poder ver la magnificencia de su poder, poder adorarle. Allá no va a haber tristeza, allá no va a haber angustia, allá no va a haber desesperación, allá no va a haber deudas, allá no va a haber enfermedad, allá va a haber adoración al Creador, allá vamos todos a estar postrados, adorando a nuestro Señor, glorificando su nombre. Y bueno, cada uno de nosotros hacemos nuestras propias decisiones, decisiones sabias o decisiones necias. Yo estoy convencido que en este tiempo, en este año, casi un año, en el mes de marzo inició todo este confinamiento y toda esta pandemia. Pero no sé si ustedes lo han notado, pero alrededor del mundo esta pandemia ha sacado a la luz el verdadero corazón que había en muchos que se decían cristianos, ¿verdad? Que hoy por hoy ya no regresaron a la iglesia. Los que tenemos la oportunidad de tener nuestros servicios presenciales, pues bueno, hay muchos de los llamados cristianos que formaban parte de esta familia Casa de Oración Fontana que no regresaron por alguna razón. Yo espero que no se hayan alejado de los caminos del Señor. No sé si usted sabía, pero según las estadísticas que yo estaba consultando hace unos días atrás, según las estadísticas, al parecer ya van más de 1.000.000 de personas muertas, casi 1.400.000 personas muertas alrededor del mundo debido a este virus mortal, el COVID-19. Y esto sin contar las muertes por otras causas como son accidentes vehiculares, como son sobredosis de drogas, asesinatos a mano armada, luchas entre pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas que han muerto alrededor del mundo por la causa que haya sido, cuántas de esas personas entraron por la puerta ancha o por la puerta estrecha? ¿Cuántas? En otras palabras, ¿cuántos de ellos tuvieron como destino eterno el cielo o el infierno? ¿Sí? Jesús dijo en el versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Este verbo hallar nos habla de la consecuencia del buscar. Y la pregunta es, ¿por qué será que la puerta estrecha que conduce al camino a la vida eterna son pocos los que la hallan? Esa es una buena pregunta para meditar en ella. ¿Por qué son pocos los que, así ahí lo menciona Jesús, pocos son los que entran por esa puerta y hallan el camino que lleva a la vida eterna? ¿Será que es muy difícil ser cristiano? Bueno, aunque no es fácil, tampoco es difícil y es imposible, siempre y cuando estemos bien agarrados y bien cimentados en su palabra y bien fundamentados en la roca que es Cristo. Porque la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana implica luchas, implica sufrimiento, implica prueba, implica adversidad, tribulaciones, necesidades, etcétera, etcétera. No es fácil la vida cristiana. Alguien dijo que si la vida cristiana fuera fácil, pues cualquiera fuera cristiano. Y hoy tristemente muchos se llaman cristianos, pero inclusive muchos ni siquiera han nacido de nuevo, pero tienen el calificativo de yo soy cristiano. Algunos suponen que porque dicen Dios te bendiga ya es cristiano. No, un cristiano nacido de nuevo es aquel que le ha entregado su vida a Jesús, se arrepintió de todos sus pecados y está caminando ha entrado por esa puerta estrecha y está caminando por ese camino angosto. Y quiero decirles, les tengo noticias, cristianos. El camino angosto que nos va a llevar a la vida eterna cada vez se nos está haciendo más angosto. No imposible de caminar por él, pero sí se nos está haciendo cada vez más angosto. Y lo que sucede es que la gente de esta sociedad, aquellos que no conocen a Dios, pues lamentablemente han encontrado muchas maneras de vivir la vida. Pero eso no significa que nosotros, los hijos de Dios,
debamos vivir la vida bajo nuestras propias normas, bajo nuestros propios patrones de conducta o a nuestra manera. No, no, no. La vida debemos vivirla bajo las normas de Dios y a la manera de Dios, para poder entonces gozar de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios. Así que tarde o temprano, a toda persona nos enfrentaremos ante la gran responsabilidad de hacer una elección acerca de nuestro destino eterno. Si tú ya estás caminando por los caminos del Señor, mantente ahí. Mantengámonos ahí y mantengámonos ahí firmes, sigamos corriendo la carrera. Pueden venir obstáculos, pueden venir tropiezos, pero hay que levantarnos y hay que seguir corriendo la carrera hasta llegar a la meta, mis hermanos, hasta llegar a la meta. Si por ahí te encontraste con algún tropiezo, levántate. Y si hay alguno de los hermanos que por ahí lo tienes cercano y viste que tu hermano tropezó y cayó, extiéndele la mano y levántalo para juntos llegar a la meta, que es gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces, a todos nos va a llegar el tiempo de hacer una elección acerca de nuestro destino eterno. Y ya lo dije anteriormente, hay solamente dos destinos, o el cielo o el infierno. Cuando Jesús habla de la puerta amplia y del camino ancho, debemos entender que está hablando del camino del mundo, lo mundano, el cual cada vez se le hace más atractivo a muchas personas, incluyendo a algunos que alguna vez quizá dijeron: yo soy cristiano. Pero ya sabemos, es un camino que llevará a la ruina, que llevará a la perdición. Pero también Jesús habló de un camino angosto, que es el camino de la fe. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. Ya lo sabemos, la Escritura sí lo establece. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve, porque lo que estamos viendo a nuestro alrededor es caos, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es desorden, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es maldad, es perversión, es pecado en todas sus formas. Pero el camino angosto es el camino que los cristianos recorremos por la fe en Jesús, y será ese camino el camino que nos conducirá al cielo y, mis hermanos, a la vida eterna. Por eso, escuchen este pensamiento. Un camino, por muy transitado que sea, no necesariamente es por ese camino que es un camino verdadero. Repito este pensamiento. Un camino, entiéndase, un estilo de vida, por muy transitado que sea, no necesariamente por eso es un camino verdadero. Y bueno, hoy la gente que no conoce al Señor camina por sus propios caminos, en sus propias formas y en sus propias conductas. Incluso hay una gran presión por parte de este mundo, de esta sociedad que no conoce al Señor, hacia los cristianos. Y es muy triste y muy lamentable que en lugar de los cristianos ser una influencia para este mundo, el mundo está siendo una influencia para los cristianos. Jesús dijo ahí mismo en su Sermón del Monte que nosotros somos la luz de este mundo, que somos la sal de esta tierra. En otras palabras, somos nosotros los que tenemos la luz de Jesucristo reflejada en nuestro ser interior, los que debemos alumbrar en medio de este mundo lleno de tinieblas, en medio de este mundo donde impera la maldad. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser esa sal que le da el sabor a este mundo, y no que el mundo está haciendo una influencia fuerte en nosotros. Y muy lamentable, muchas conductas, comportamientos del mundo y formas, inclusive, con tristeza lo digo, formas de hacer la obra del ministerio se han metido a la iglesia. ¿Sí? Muchas formas mundanas de allá de la sociedad se han metido a la iglesia. Por eso, lamentablemente, el día de hoy hay mucho pecado dentro de la iglesia. Hay fornicación, hay adulterio, el hombre cristiano engañando a la esposa engañando al esposo, los hijos rebelándose de una manera clara, de una manera, incluso en algunos casos, de una manera diabólica contra los padres. Así que
en la sociedad, todos aquellos que no conocen a Dios, incluso afirman y dicen en su ignorancia, todos los caminos llevan a Dios. Para ir al cielo, cualquier camino es bueno. Mentira, no es así. No es así, no todos los caminos llevan a Dios, solamente Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Él es nuestro único mediador. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. El mismo Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Bueno, el mismo consejo de Jesús de entrar por la puerta estrecha lo encontramos también en la narración de Lucas. Y yo quiero que me acompañen a ver este mismo pasaje de la puerta ancha y la puerta estrecha, pero ahora en la narración de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 22. Vamos a tratar de extraer algo de esta narración también ahí. Vamos pues entonces a Lucas 13, 22. Dice la escritura así: pasaba Jesús por ciudades, aldeas, y siempre cumpliendo su ministerio, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta se cree que fue motivada debido a que las grandes multitudes que seguían a Jesús se iban reduciendo cada vez más y más a un puñado de seguidores fieles y verdaderos, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Los verdaderos cristianos nacidos de nuevo alrededor del mundo son solamente un remanente, un poco, no son todos. ¿Sí? Porque hay muchos, vuelvo a repetir lo que ya dije, que se dicen cristianos pero no son nacidos de nuevo. En el tiempo de Jesús, según la narración de Lucas, pues vemos que esas multitudes que seguían a Jesús se iba reduciendo a un puñado de fieles y verdaderos seguidores de Jesús. Otra razón es porque el mensaje de Jesús era un mensaje que confrontaba de manera directa a aquellos que eran solamente simpatizantes o tibios seguidores de Jesús. Por eso es que surgió la pregunta para Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, y notemos que en lugar de responder la pregunta, los desafía a entrar justamente por la puerta estrecha que lleva al reino de Dios. Lucas 13:24 dice: esforzaos. Que implica, este término esforzaos, implica una lucha contra la naturaleza humana, contra nuestra naturaleza carnal. Si tenemos una lucha, los que somos llamados cristianos, nacidos de nuevo, es con nosotros mismos, contra esta carne, contra esta naturaleza. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero si tú alimentas más la carne va a prevalecer, pero si alimentas más tu espíritu, el espíritu va a prevalecer. Entonces Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son, no los conozco. Y aquí quiero detenerme un momento para hacer esta pregunta: ¿Dios te conoce? ¿Tú eres conocido en el reino de los cielos? ¿Sí? Si eres nacido de nuevo, si ya entraste por esa puerta estrecha y estás caminando por ese camino angosto, entonces tú eres conocido en el reino de los cielos. Entonces dice ahí la escritura: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde son, no sé quiénes son. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá: os digo que no sé de dónde sois, por lo tanto apartaos de mí todos ustedes. Escuche lo que dice a continuación Jesús: apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Este término maldad
de una manera muy general, tiene que ver con un estilo de vida lleno de todo tipo de iniquidades, de pecados, de injusticias, de inmoralidades, de celos, de contiendas, de traiciones, de mentiras, de hipocresías, de adulterios, de fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Apártense de mí, hacedores de maldad. Versículo 28, estoy en Lucas 13, 28. Ahí, es decir, ahí en sus maldades será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, la pregunta para ti, mi hermano, ya lo dije al principio, las preguntas son buenas, pero las respuestas son mejores porque nos ayudan a evaluar en dónde estamos, ¿sí? ¿Qué tanto hemos avanzado en el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas? Entonces, ¿estás caminando por el camino angosto que te va a llevar a la vida eterna? ¿O te estás desviando, tu mirada se está desviando por los caminos de este mundo? Mucho cuidado. Mucho cuidado, hay que alinear nuestra mirada, hay que alinear nuestros caminos, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y no te desenfoques de ahí. Pon tus ojos en Jesús, permanece viendo a Jesús, permanece viendo su palabra, permanece escudriñando la Escritura, permanece teniendo fe, permanece perseverando en oración, en súplica, en ruego, luchando contra esta naturaleza carnal, luchando contra las tentaciones que se nos presentan a todos los días. Salomón escribió en Proverbios 14, 12, él escribió: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así está caminando la gente que no conoce al Señor. Dice, no es malo, pues es la moda, todos lo hacen, no hay ningún problema, son mis derechos, vivimos en un país libre y soberano, tenemos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice Salomón con mucha verdad, hay camino que al hombre le parece, según su propia opinión, según sus propios criterios, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y más adelante, en el Proverbios 15, 24, él mismo, Salomón, escribió, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno que está abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Así que, mis amados, caminar la vida cristiana tiene sus muchos privilegios, pero también tiene sus muchas responsabilidades. Ahora, ¿cuántos desean que todo lo que hacen, todo lo que desarrollan en su vida diaria sea prosperado por la mano de Dios, sea bendecido por la mano de Dios? Vamos a analizar el Salmo 1, algunos versículos solamente que contiene este Salmo 1, y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra propia vida. El autor del Salmo 1 está haciendo un contraste entre los dos caminos de la vida de una persona fiel y la vida de una persona sin fe. Por ejemplo, Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado, que todos sabemos que este término bienaventurado se traduce feliz o dichoso, y la raíz de la palabra dice que esa felicidad y esa dicha viene como resultado, escuchen esto, no viene solamente porque eres muy bueno. Nuestras justicias no son justicias que van a traer consigo mismo la dicha y la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Esos términos feliz y dichoso, en su raíz significa que viene como resultado de que un creyente camina los caminos del Señor de manera recta. No estoy hablando de una vida de impecabilidad, pero sí estoy hablando de una vida recta, derecha, en su sentido más amplio. Felicidad y dicha que también viene de vivir una vida estable,
de ir siempre hacia adelante, caminando siendo honestos y santos en toda nuestra manera de vivir, equivocándonos, sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No debemos conducirnos como la gente de este mundo. Tenemos errores, sí, los seguiremos teniendo, nos seguiremos equivocando, pero ya no practicando los mismos pecados que anteriormente practicábamos. Felicidad y dicha vienen como consecuencia de caminar conforme a los mandamientos de Dios. Entonces dice el autor del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos de malos. El consejo de los malos es aquel que desacredita y ridiculiza el consejo de Dios porque no conoce a Dios. Por eso blasfema contra Dios, por eso ridiculiza los consejos de Dios, pero tú y yo debemos abrazar los consejos de Dios. Debemos amar los consejos de Dios, debemos entender los preceptos de Dios, debemos cumplir con los mandamientos de Dios, porque son los dichos de Dios. Por ejemplo, los psicólogos en el mundo aconsejan, ¿te engañó tu esposo? Hazle tú lo mismo. ¿Te engañó tu esposa? Pues hazle tú lo mismo. Los que no conocen a Dios aconsejan, y una frase que todos conocemos, una frase una expresión muy mexicana: el que no tranza no avanza. Ese es el consejo de la gente de este mundo. Así que, no, mis hermanos, no porque ese sea un camino que mucha gente está transitando, significa que es un camino derecho, que es un camino verdadero. No, ese tipo de caminos no nos van a llevar a la vida eterna. Debemos conducirnos por los caminos que agradan a Dios. El mismo Salomón en el Proverbios capítulo 8 versículo 14 dice, conmigo está el consejo, dice el Señor, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice el Señor. Mío es el poder. Por eso hay que ir hacia Él. Por eso hay que refugiarnos en Él. Por eso hay que habitar al abrigo del Altísimo y morando bajo la cobertura del Dios omnipotente, para poder entonces decir, mi Dios, Dios mío, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Nuestra confianza debe de estar depositada en Él. ¿De dónde proviene entonces la fuente de nuestros consejos? Debe de provenir del trono de Dios, de su palabra. Ese es el mejor consejo que tú y yo podemos atender en nuestro diario vivir. Leamos lo que dice la segunda parte del versículo 1, la parte B. Dice, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Zofar, uno de los amigos de Job, argumentó que por la maldad de Job le habían venido todas sus calamidades que experimentó. Todos conocemos la historia del siervo Job. Y a pesar de que este hombre amigo de Job, Zofar, a pesar de que estaba equivocado, tuvo razón al afirmar que el final de toda persona que camina en los caminos de maldad, pues les vendrán calamidades. Lo que se siembra se cosecha. No hay otra ley, o no hay, esta ley es inquebrantable. Lo que tú siembras es lo mismo que vamos a cosechar. No nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, dijo el apóstol Pablo. Dice la parte C del versículo 1 del Salmo 1, bienaventurado el que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este término escarnecedor es el que es muy simple, es el que hace burla, el que se burla aún de ti, aún de nosotros, porque ya no caminamos como la gente de este mundo. ¿Cuántas ocasiones nos relacionamos con gente que se burla de Dios, que hace escarnio incluso de nuestro estilo de vida, y en lugar de nosotros poder influir en sus vidas, ellos de manera grosera nos influyen, y nosotros no hacemos, ni decimos nada, y lo peor es que insistimos en tener amistad con ese tipo de personas. Aléjate de ellos. Si hay alguien que no está haciendo una buena influencia sobre tu vida, aléjate de ellos, o inflúyelos tú para que ellos puedan caminar por los caminos del Señor. Y es muy bueno que nos preguntemos, ¿la vida de los amigos que me rodean son amigos que me están edificando o me están destruyendo?
Muy atinada esta pregunta que debemos hacer. Acuérdense que debemos de tomar un tiempo para hacer una reflexión acerca de nuestros caminos. Debemos tener contacto con los incrédulos, hablarles de Jesús, pero no imitar sus conductas. ¿Sí? Vuelvo a repetir lo que ya he dicho y lo dice la Escritura. Estamos en este mundo, mis hermanos. Yo acabo de compartir hace unos domingos atrás un tema que titulé En el mundo, pero no mundanos. Tres conferencias di acerca de este tema, en el mundo pero no mundanos, y desglosamos ahí muchas conductas que este mundo está tratando de que nosotros mismos adoptemos. No, mis hermanos, más bien nosotros tenemos que influir sobre la gente de este mundo. Debemos hacer contacto con los incrédulos, pero no imitar sus conductas. Tus verdaderos amigos deben ser amigos que te acerquen cada vez más a Dios antes que te alejen más de Dios. Mucho cuidado con eso. Seguimos leyendo el versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiero decirte que mientras más conocemos el consejo de la palabra de Dios, más recursos espirituales tendremos a nuestro alrededor cuando se trate de tomar decisiones en nuestra vida, cuando se trate de tomar decisiones que van en favor de tu familia. Mientras más recursos espirituales tenemos a nuestro alcance, haremos siempre mejores decisiones y los resultados pues serán resultados espirituales. Mientras más nos deleitemos en la palabra del Señor, más fructíferos seremos, porque hay un principio que todos conocemos: el árbol se conoce por el fruto. Y es muy oportuno entonces leer el versículo 3. Porque el salmista dice ahí: porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahí mismo en el Sermón del Monte que Jesús narró desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, pero en el versículo 15 al 19, Mateo 7, 15 al 19, Él dijo y habló palabras de advertencia y dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes, miren cómo vienen, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Miren, hermanos, yo les digo lo siguiente: no se necesita mucho discernimiento espiritual para ver o discernir la conducta y la vida de un cristiano, o uno que se dice cristiano. Es muy simple, basta solamente con ver sus frutos. Basta solamente, si vemos un matrimonio por ahí, basta solamente ver cómo el marido trata a la esposa, o la esposa al esposo, o ambos a los hijos, para darnos cuenta dónde está su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Se confirma esto que dice Jesús: por los frutos se conocen. Por los frutos nos conocemos. Nos damos cuenta cuando una persona ha estado con Jesús, ahí en la intimidad con Jesús, ahí en la quietud con Jesús. Nos damos cuenta cuando una persona ha estado escudriñando la palabra, porque está lleno de la palabra, y de la abundancia de su corazón no sale amargura, no sale resentimiento, sino sale una fuente de vida que tiene que ver con los dichos de Dios, que son personas que te edifican con una porción de la Escritura o muchas porciones de la Escritura, que sus conductas son conductas que agradan a Dios, que son verdaderamente conductas que te bendicen, porque por sus frutos se conoce el árbol. Así que la pregunta para ti, para mí, sería: ¿qué clase de frutos estamos dando?
¿Son frutos que honran y glorifican al Señor o son frutos de la carne? ¿Sí? La última parte del verso 3 dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora, esta promesa, la Biblia contiene más de 8,000 promesas que están ahí a nuestro alcance, a nuestra disposición, y Dios está listo para cumplir nuestras promesas, pero el cumplimiento de las promesas son condicionadas. Condicionadas a la obediencia, condicionadas a la vida recta, a la vida que agrada a Dios. Y aquí hay una promesa, y todo lo que hace prosperará. Ahora, necesitamos encontrar el balance aquí, porque esta promesa no significa que ya no tendremos fracasos o que ya no tendremos dificultades. Tampoco significa o es una garantía de que en toda tu vida recibirás salud, riqueza, amor, felicidad, alegría. No se trata de eso. Más bien lo que significa es que cuando la sabiduría de Dios la aplicamos a nuestro diario caminar, el fruto que manifestaremos será un fruto bueno, será un fruto que agradará a Dios, por lo tanto recibirá ese fruto la aprobación de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hay que entran en una situación de adversidad y en lugar de aferrarse a Dios, en lugar de aferrarse al consejo de Dios, empiezan a renegar de Dios, reniegan, se quejan de Dios? Así lo hizo el pueblo de Israel. Yo lo he dicho en otras ocasiones, Israel salió de lo intoxicado que estaban en Egipto, con tanto paganismo en Egipto y tanta idolatría. Salieron de la esclavitud de Egipto, pero en su corazón siguieron esclavos. Porque ahí en el desierto se siguieron rebelando contra Dios, ahí en el desierto siguieron adorando a otros dioses, y el pueblo de Israel, en lugar de buscar honrar a Dios, renegaban de Dios una y otra vez renegaban de Dios, cuestionaban a Dios, desconfiaban de Dios. Así lo hizo el pueblo de Israel, diciendo, mejor regresemos a Egipto. Egipto simboliza el mundo. Yo he escuchado tristemente personas que algún día caminaron por los caminos del Señor y de repente les vinieron las pruebas, las dificultades, empezaron a caminar por ese camino angosto y cada vez su vida cristiana se les fue cerrando cada vez más y más. Les vinieron las presiones, las luchas, las tribulaciones, la adversidad a su vida, y no aguantaron el momento de prueba, el momento de presión, y dijeron, mejor me regreso al mundo de donde nunca debí de haber salido. Y ahí andan en el mundo. Qué triste, qué lamentable es esto. Así estaba el pueblo de Israel, que en una ocasión le dijeron a Moisés, mejor nos sería regresar a Egipto, allá sí teníamos que comer. Y bueno, así sigue habiendo personas dentro de las congregaciones. Versículo 4, vamos ahí al versículo 4 del Salmo 1. No así los malos, dice el autor del Salmo 1, que son como el tamo. El tamo es como una cáscara que arrebata el viento, dice ahí el autor. El agricultor en aquel tiempo debía de trabajar retirando esa cáscara para obtener la esencia de la semilla, el grano, y lo hacía por medio de un procedimiento que ellos llamaban de aventamiento. Es decir, aventaban al aire ese tamo o esa cáscara que era tan livianita como cualquier cáscara, y al más mínimo soplar del viento, el viento se podía llevar fácilmente esa cáscara o ese tamo, para que entonces en ese sentido quedara a la luz el grano. El grano bueno era rescatado y era entonces usado para alimentar al agricultor y a la familia del agricultor. Y aquí encontramos una aplicación. El tamo o cáscara es símbolo de una vida infiel que vaga así como el viento, sin dirección, sin rumbo y sin destino. Pero el grano bueno es símbolo de una vida fiel que Dios puede usar para seguir cumpliendo sus planes y sus propósitos para toda persona que está dispuesto a caminar por los caminos del Señor. Entonces la pregunta es para ti, para mí. Recuerden, las preguntas son buenas, pero las respuestas son mejores. ¿Qué eres? ¿Una cáscara o eres grano?
Acuérdate, la cáscara se la lleva el viento. El viento no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene destino, pero el grano simboliza una vida fiel para Dios. Y Dios solamente está buscando hombres y mujeres que sean fieles a Él, que estén comprometidos con Él a caminar por ese camino angosto, entrar por esa puerta angosta y seguir caminando por ese camino angosto hasta que ese camino te lleve a la meta, que es finalmente gozar por toda la eternidad con el Señor. Así que voy a tratar de concluir afirmando lo que afirmé al principio. Estoy convencido que solo hay dos formas de pasar por esta vida. Una, con la sabiduría de Dios o sin ella. Solo hay dos tipos de decisiones que tú puedes hacer en la vida, sean decisiones sabias basadas en el consejo de Dios o decisiones necias basadas en tus propios caminos o en tu propio entendimiento o en tu propia sabiduría. Solo hay dos tipos de resultados por nuestras decisiones, resultados buenos o resultados malos. Y esto significa que en tu diario vivir o resultarás vencedor de las tentaciones o resultarás vencido según sea el caso. Experimentarás libertad o experimentarás esclavitud. Asimismo, entonces, en la vida de todo ser humano solo hay dos caminos: el camino que lleva a la vida eterna o el camino que lleva a la perdición. Tú y yo decidimos por cuál de estos dos caminos caminar. Tú y yo decidimos por cuál de estas dos puertas entrar. Hay una puerta que es ancha, dijo Jesús. Hay un camino que es espacioso, pero que lleva a la perdición. Pero hay una puerta estrecha, hay un camino que es muy angosto, y vuelvo a repetir lo que ya dije. Cada vez a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, el camino se nos está haciendo cada vez más angosto, pero ese es el camino justamente que nos llevará a gozar por toda la eternidad en el reino de Dios. Yo quiero estar allá, pero para estar allá hay que caminar por ese camino angosto. Amén. Oremos y pidamos que el Señor nos ayude como siempre lo hace. Inclina tu rostro y demos gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por hablarnos, Señor, por hablarnos claro, porque así es tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra es firme. Tus caminos son rectos, tus caminos son justos, tus caminos son verdaderos. Y es por ahí por donde queremos caminar, Señor, porque creemos que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, nos espera, Señor, vivir contigo por toda la eternidad. Así que mientras estemos en este mundo, pedimos que tú nos ayudes, Señor. Solos no podemos. Reconocemos que necesitamos de tu gracia. Reconocemos que necesitamos del consejo de tu palabra. Y es ahí donde queremos permanecer, Señor, para que cuando tú nos llames a cuentas, Señor, podamos darte buenas cuentas. O cuando tú vengas por segunda vez, podamos irnos contigo para gozar por toda la eternidad en tu reino, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos si nuestra mirada se ha desviado, si nuestro camino se ha desviado un poco, Señor. Alíneanos una vez más. Alíneanos por el camino de la verdad, por el camino angosto que nos llevará a la vida eterna, Señor, que ese es tu camino. Por ahí es por donde queremos caminar, Señor, pero necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, bendice esta casa, bendice a sus pastores, Señor. Gracias por la vida de David, gracias por la vida de Mireya y cada una de las familias que forman parte de esta familia Casa de Oración en la ciudad de Houston. Tu bendición, tu protección divina para ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que haya caído en buena tierra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe siempre a toda la verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestro caminar diario. Tu palabra, Señor, sea la lámpara que alumbre nuestro caminar cada día, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición y tu protección divina para cada familia en esta casa de oración en Houston, Señor. Tu bendición y tu sabiduría para sus pastores, Señor. Dale siempre abundancia de tu sabiduría para que ellos
puedan apacentar la grey que tú les has encomendado, Señor. En el nombre de Jesús los encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén, que así sea. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, pastores David y Mireya Guevara, que Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de paz y juntos sigamos corriendo la carrera hasta terminarla como lo hizo el apóstol Pablo. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión.